Retomando las funciones de demandas factoriales, en particular una de las propiedades que mencioné, que es el hecho de que cada una de las funciones de demanda es decreciente en su propio precio, es decir, que tienen pendiente negativa. Bueno, esto podemos analizarlo un poquito más a fondo, vale la pena, digamos. Y para eso vamos a considerar dos casos. Vamos a considerar primero un caso bien simple de una curva de demanda de un factor, perdón, de una función de producción que tiene solo un factor de producción, ¿sí? Y luego vamos a considerar el caso de una tecnología que tiene dos o más factores. Entonces, cuando tenemos un solo factor de producción, lo que vamos a hacer para evaluar el signo de la pendiente es retomar la condición de primer orden, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, si consideramos que es el trabajo. La CPO era esta, ¿no? Que nos decía que el precio por la productividad marginal del factor menos el precio del factor es igual a 0. Bueno, entonces teniendo eso en mente, si nosotros calculamos el diferencial total de esa expresión, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, diferencial W, ¿sí? Que es esta partecita, y luego tenemos que diferenciar esto. Tenemos un segundito. Bueno, entonces, y luego tenemos que calcular el diferencial total de esta parte. Teniendo en cuenta que este nivel de trabajo, ¿sí? También depende de W, ¿sí? La demanda de trabajo depende de W. Entonces vamos a tener que diferencial W es igual a P por la derivada de F de L, o sea, la productividad marginal del trabajo con respecto a L, si estamos haciendo esta parte, digamos, derivamos esto con respecto a L, y a su vez hacemos la derivada de L con respecto a W, por eso que les decía, así que L, que es la demanda de trabajo, depende de W, por diferencial W. ¿Sí? Es decir, calculamos el diferencial total de este miembro de la ecuación. Si pasáramos W para este lado y quedaría P por productividad marginal del trabajo igual a W, entonces tenemos diferencial W de este lado y de este lado calculamos el diferencial total de esto, que nos queda P por la derivada de esto con respecto a L por L por la derivada de L con respecto a W por diferencial W. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Y luego, si pasamos diferencial W para el primer miembro, nos queda que eso es 1. ¿Sí? Y luego reordenamos de forma tal que nos quede, despejemos, digamos, la derivada de L con respecto a W, que es lo que nos está interesando en este momento. Si poder analizar cómo cambia la demanda de trabajo cuando cambia el salario. Y fíjense que eso nos queda que es igual a 1 sobre P por la segunda derivada de la función de producción con respecto al trabajo, ¿sí? O la derivada de la productividad marginal del trabajo con respecto al trabajo, si se quiere. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que si se cumple con la regla de los rendimientos marginales decrecientes, es decir, si la productividad marginal del trabajo es decreciente o este concepto es negativo, entonces el cambio en la demanda de trabajo ante cambio en el salario presenta una relación inversa, ¿sí? Negativa. Entonces, esto nos dice que en el caso de una tecnología con un solo factor, si se cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, la demanda de ese factor va a tener pendiente negativa respecto al precio del factor. Bueno, ese caso es bastante sencillo. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos dos factores. ¿Sí? En ese caso, ¿valdría, o sea, sería suficiente la ley de los rendimientos marginales decrecientes para poder demostrar que la curva de demanda del factor tiene pendiente negativa? Bueno, vamos a analizar eso ahora. Para poder analizar el caso de dos factores, como hacíamos en el caso del módulo 1, cuando veíamos teoría del consumidor, ¿se acuerdan que habíamos trabajado sobre la ecuación de Slutsky y los efectos de sustitución e ingreso? Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, ¿sí? Pero vamos a hablar de un efecto sustitución y un efecto producción. El efecto sustitución lo que nos va a mostrar es, también esta es una descomposición en términos analíticos, ¿sí? Que nos permite analizar cómo cambia la demanda de cada uno de los factores cuando cambia el precio del propio factor, ¿sí? Entonces vamos a descomponer ese efecto total en un efecto sustitución y en un efecto producción.
El efecto producción nos va a permitir analizar cómo se sustituye un factor de producción por el otro ante un cambio en los precios relativos de los factores de producción, manteniendo el nivel de producción constante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros partimos de esta isocuanta, ¿sí? Es decir, de diferentes combinaciones de capital y de trabajo que nos permiten obtener el nivel de producción Q1, partimos del punto A, o sea que la relación de precios, o teníamos un isocosto, si se quiere, que pasaba por ahí, ¿sí? Tal que la relación de precios hacía que, de precio de los factores obviamente, hacía que los niveles de capital y trabajo contratados sean K1 y L1. Supongamos ahora que cae el precio del trabajo, se abarata el trabajo en términos del capital, entonces lo que va a hacer el empresario es tomar esos nuevos precios de los factores de producción y sustituir capital por trabajo, ¿sí? Al abaratarse el trabajo en términos relativos, va a contratar, fíjense, más capital, más trabajo, ¿sí? Nos movemos sobre la misma isocuanta, nos movemos en el sentido que nos marcan los nuevos precios relativos de los factores. El empresario elegiría más trabajo y menos capital porque se abarató el trabajo en términos del capital, de forma tal de mantenerse en el mismo nivel de producción, es decir, en la misma isocuanta. Entonces, este paso del punto A al punto B nos muestra el efecto sustitución, ¿sí? De nuevo, cómo sustituye un factor por el otro al cambiar los precios relativos de los factores de forma tal de mantener el nivel de producción constante. Y ahora también tenemos un efecto producción, ¿sí? En vez de un efecto ingreso tenemos un efecto producción, ¿sí? ¿Por qué está dado este efecto producción? Porque obviamente al cambiar los precios relativos de los factores, eso implica cambios en los costos marginales, en los costos totales de producción y en los costos marginales, ¿sí? En este caso, al abaratarse uno de los factores de producción, entonces eso implica una caída en el costo marginal del empresario, ¿sí? Eso lo podemos ver en este gráfico. Fíjense, si el empresario se enfrentaba a un mercado de competencia perfecta, tanto en bienes como en factores de producción, en este gráfico tenemos el precio del producto al cual se enfrenta el empresario, el precio lo toma como un dato, ¿sí? Para decidir cuánto producir, él iguala precio con costo marginal. Sí que eso va a quedar claro con el video de Facu sobre curva de oferta de la empresa. Pero por el momento créanme que eso es así. Esa es la regla de optimización para elegir cuánto producir. Bueno, en realidad lo vimos conmigo hace un ratito, cuando vimos el problema de maximización del empresario, cuando él elige el nivel de producción, ¿sí? Dijimos, él va a elegir un nivel de producción de forma tal que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. En este caso, como estamos suponemos que es un mercado de competencia perfecta, ese ingreso marginal va a ser igual al precio. Entonces el empresario busca igualar precio con costo marginal, esta es su curva de costo marginal inicial, los iguala y decide elegir Q1 de forma tal de maximizar su beneficio. Esa es la situación inicial. Luego, al caer el precio del factor trabajo y el factor capital mantener fijo su valor, entonces caen los costos marginales de la empresa. Dado el nivel de precio, el empresario elige producir Q2, un nivel de producción relativamente más alto, ¿sí? Y obviamente ese cambio que se da en los costos totales, en los costos marginales y en el nivel de producción óptimo para el empresario, hace que el empresario demande más factores de producción porque aumentó el nivel de producción deseado, digamos. Entonces, si los factores de producción son normales, digamos, si capital y trabajo son normales, vamos a tener un segundo efecto analítico, que es el efecto producción, que justamente nos muestra cómo cambian las cantidades demandadas de los factores, ¿sí? Al cambiar la producción, fruto de haber cambiado los precios relativos de los factores y costos de producción, ¿sí? Entonces, desde este punto B, dado que aumenta el nivel deseado de producción, pasamos de Q1 a Q2, es decir, nos pasamos de isocuanta, fíjense, el empresario elige contratar más capital y más trabajo, ¿sí? Entonces, en definitiva, el efecto total de esta caída del salario es un aumento del factor trabajo y una pequeña caída del factor capital, ¿sí? Fíjense que, si bien acá el efecto producción hace aumentar la demanda de capital, no compensa el efecto sustitución respecto al capital. Y para el trabajo, efecto sustitución y producción se refuerzan, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué nos muestra este análisis? Fíjense que lo que vimos acá es que cae el salario y aumenta la demanda de trabajo. Así que en ese sentido nos estaría mostrando que la curva de demanda de trabajo también tiene pendiente negativa. Pero para hacer un planteo en términos más formales, nosotros podemos hallar estos efectos sustitución y producción,
tal como hemos hecho en el módulo 1. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de la igualdad entre las funciones de demanda de los factores condicionada y no condicionada o coyuntural. ¿Sí? Obviamente va a haber un punto, un nivel de producción para el cual ambas demandas factoriales van a ser iguales. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese punto? ¿Sí? El nivel de producción, cuando uno resuelve el problema de optimización buscando maximizar beneficios, ¿sí? Una de las funciones que se obtiene en la maximización del beneficio es la función de oferta de la empresa, que en definitiva nos dice cuál es el nivel de producción que va a elegir esa empresa, dados todos los parámetros del modelo. Entonces, si ese valor para la función de producción es el que usamos para resolver el problema de minimización de costos, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, la demanda coyuntural o no condicionada va a ser equivalente a la demanda condicionada. ¿Sí? Es decir, fíjense, acá tenemos demanda coyuntural que depende de P, de W y de B, o sea, del precio del producto y de los factores. Y de este lado tenemos una demanda condicionada que depende del precio de los factores y depende del nivel de producción al cual se restringe el problema de optimización de la minimización de costos. Entonces, si este Q que usamos para restringir el problema de minimización de costos es el mismo que surge del problema de maximización del beneficio, entonces en ese caso las demandas de los factores van a ser equivalentes. ¿Sí? Entonces, si partimos de que se cumple esa igualdad para ese nivel de Q, ¿sí? Entonces nosotros podemos descomponer matemáticamente el efecto total del cambio del precio de uno de los factores en la cantidad demandada de esta forma. Evaluamos cómo cambia la función de demanda del factor trabajo, en este caso, podemos hacer también lo mismo para el capital, la no condicionada con respecto al salario. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Derivamos este lado, ¿no? Eso va a ser igual a la derivada de la función de demanda condicionada con respecto al salario, más, fíjense que acá tenemos a la producción como uno de los determinantes, y la producción también depende del salario, ¿sí? Porque el salario es parte de los costos, y esos costos influyen en la función de beneficio y por lo tanto afectan el nivel de producción que elija la empresa. Entonces vamos a tener como una derivada en cadena acá. Primero derivamos esto con respecto a W de forma directa y luego derivamos esta función con respecto a Q y a su vez Q con respecto a W. Una derivada en cadena, sabiendo que Q depende del nivel de producción óptimo que elija la empresa, depende de la función de beneficios que tenga por detrás, y la función de beneficios a su vez depende de los costos, entre otras cuestiones, ¿no? El salario es parte de los costos. Entonces tenemos toda esta expresión que está acá. Esta primera parte es el efecto sustitución, ¿sí? Que nos habla de cómo cambia la demanda del factor cuando cambia el precio, cuando cambia su precio, de forma tal de mantenernos en una misma isocuanta. ¿Sí? Fíjense que es la demanda del factor condicionada a obtener este nivel de producción Q. ¿Sí? Es decir, vemos cómo cambia la demanda del factor cuando cambian los precios de los factores, pero manteniendo fijo este Q1. Y luego tenemos el efecto producción que decíamos antes, ¿sí? Cuando cambia el precio del factor, eso afecta a costos marginales, afecta a Q, y ese cambio en Q a su vez en la producción tiene efectos en la demanda del factor. Y ese es el efecto producción. Bien. Bueno, y acá está, hay una descomposición un poquito mayor del efecto de producción. Fíjense que esta expresión la volvemos a copiar aquí y podemos desagregar un poquito esta parte, la derivada de Q con respecto a W. ¿Sí? La derivada de Q con respecto a W, decíamos, el W tiene efectos en la producción vía el costo marginal. ¿Sí? Entonces, acá podemos desagregar un poquito más esto y decir, bueno, en realidad Q cambia porque cambia el costo marginal y el costo marginal cambia porque cambia el salario, en este caso, que es lo que estamos analizando. ¿Sí? Así que lo único que hacemos es abrir un poquitito más esta expresión que está aquí, para poder entender de forma más directa, digamos, el efecto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si nosotros hiciéramos el supuesto de que cae el salario, tendríamos que por efecto de sustitución aumenta la demanda de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se abarata el trabajo en términos del capital y el empresario sustituye, elige más trabajo y menos capital de forma tal de permanecer en la misma isocuanta. Y con respecto al efecto producción, vamos a tener que la caída del salario, ¿sí? Hace caer el costo marginal, esa caída del costo marginal hace aumentar el nivel de producción, y el aumento del nivel de producción hace que se demande más trabajo también en este caso. Entonces,
Para este caso, con el efecto sustitución y el efecto producción se refuerzan y ante una caída del salario aumenta la demanda de trabajo. ¿Sí? Es decir, demostramos que la curva de demanda del factor tiene pendiente negativa. También para el caso de dos factores de producción. Y en este caso, ahora en teoría de la producción, a diferencia del módulo 1, no se da la paradoja que veíamos antes de Giffen, de que podía ser que la curva de demanda tenga pendiente positiva. Para este caso eso no sucede. Aún en el caso de que pudieran existir de forma hipotética bien factores de producción que sean inferiores, ¿sí? Es decir, que al aumentar la producción se reduzca la demanda del factor, aún en ese caso la función de demanda tendría pendiente negativa. Sí, eso lo pueden ver en la formalización, está en una nota al pie de página del Nicholson en la parte que explica esto de efecto, sustitución y producción. ¿Sí? Así que los invito a mirar eso en el libro. Bueno, y como para terminar con esta parte, otra de las funciones que podemos obtener a partir del problema de maximización del beneficio del empresario es la función de beneficios, ¿sí? Que la función de beneficio nos va a representar el beneficio máximo que alcanza la empresa o el empresario como función de los precios, fíjense, del precio del producto y el precio de los factores de producción. ¿Y cómo vamos a encontrar esa función de beneficio? Lo que hacemos es, en la función de beneficio que teníamos al principio, que era P por la función de producción menos los costos, en esa función reemplazamos f de KL, o sea, la función de producción la reemplazamos por la función de oferta que se obtiene en este problema, y K y L las reemplazamos por las funciones de demanda de los factores capital y trabajo. Si hacemos eso y trabajamos algebraicamente, vamos a encontrar una función de beneficio para la empresa. Y esa función de beneficio va a tener ciertas propiedades, ¿sí? Las que, listo, acá. Va a ser homogénea de grado 1 en todos los precios, ¿sí? Es decir, si aumenta el precio del producto, el precio del capital y el precio del trabajo en una misma proporción, entonces el beneficio va a aumentar en la misma proporción. Y ustedes lo pueden verificar, como siempre hacemos para evaluar la homogeneidad del grado de homogeneidad de las funciones, multiplicando cada uno de esos argumentos, ¿sí? P de P y W por T, y evaluando en qué proporción cambia el beneficio respecto al cambio proporcional en los parámetros de la función. También es no decreciente en el precio del producto, ¿sí? Es decir, si aumenta el precio del producto que vende el empresario, pueden ocurrir dos cosas. Bueno, una puede ser que el empresario decida no cambiar su nivel de producción, entonces para un mismo nivel de producción, mismo nivel de costo, si aumenta el precio del producto, el beneficio no puede decrecer, sino que más bien va a crecer. Y si el empresario, ante el cambio en el precio del producto, decidiera cambiar su nivel de producción, eso quiere decir que previamente le evaluó y ese cambio le va a permitir alcanzar beneficios más altos, ¿sí? Si no, el empresario no sería maximizador, digamos. Entonces, de ninguna manera podría suceder que ante cambios en el precio del producto, aumentos en este caso, el beneficio decrezca, ¿sí? También la función es no creciente para los precios de los factores, ¿sí? Es decir, si aumenta el salario o el precio del capital, el beneficio no puede ser creciente, no va a crecer, sino que va a decrecer, ¿sí? Lo pueden verificar haciendo la segunda derivada de la función de beneficios, la derivada de la función de beneficios con respecto a cada uno de los factores con respecto a los precios de cada uno de los factores de producción, ¿sí? Es decir, la derivada de esta función con respecto a B por un lado y la derivada de la función con respecto a W. Después es convexa en el precio del producto, y esto de la convexidad nos habla un poco de que el empresario siempre elige tener mayor libertad respecto a las cantidades a elegir para cada uno de los posibles precios de mercado, ¿sí? En vez de fijar elegir una única cantidad para precios promedios, ¿sí? En otras palabras, como dice aquí, las ganancias de quien puede elegir entre dos precios libremente tienen que ser al menos tan grandes como las de aquel empresario que puede elegir por un único precio promedio. Y ahí Nicholson está formalizado, ¿sí? A partir de la formulita de la convexidad para una función, pero simplemente lo que hace es eso, decir, bueno, si el empresario puede elegir cantidades óptimas para dos precios, ¿sí? Bueno, calcula cuál es el promedio de los beneficios que se obtienen a partir de esas dos combinaciones precio-cantidad, ¿no? Y luego calcula el beneficio del precio que surge a partir del precio y cantidad promedio de esos dos
de esas dos opciones previas. Y verifica que ese beneficio promedio de la segunda opción del precio promedio, digamos, es inferior o igual a una situación donde el empresario tiene la libertad de elegir entre diferentes combinaciones de precio y cantidad. ¿Sí? Y bueno, y además la función es continua en precios, esta función de beneficios. ¿Sí? Al menos cuando la función está bien definida y cuando los precios son positivos. Esa propiedad no la chequeamos, sino que la damos por hecho. Pero todas las demás la podemos chequear. ¿Sí? Bien. Bueno, acá simplemente hay un grafiquito del libro de Varian de la función de beneficios y se muestra cómo esta es, él la llama función, no me acuerdo exactamente cómo la llama, algo así como función de beneficios pasiva, ¿sí? Que quiere decir, bueno, cómo cambiarían los beneficios si aumenta o si va cambiando el precio del producto y el empresario no cambia el nivel de producción óptimo. ¿Sí? Sería como una línea recta directamente que nos mostraría cómo cambia todo la función de beneficios a medida que aumenta P y nada más cambia. ¿Sí? Como que el empresario no reaccionaria. Por eso la llama función de beneficios pasiva. Y acá tendríamos una función de beneficios para la cual el empresario, al ir cambiando los precios a los cuales él se enfrenta, los precios del producto, él va cambiando su cantidad a ofrecer óptima y por lo tanto la función de beneficios presenta esta forma, así que es no decreciente en el precio del producto, ¿sí? Como habíamos dicho antes. Bueno, y acá tienen la bibliografía, ¿sí? El libro de Nicholson, el capítulo 9, el de Varian, el capítulo 19, y como complementaria tienen el 2 y el 3 de análisis micro de Varian. Bueno, en otros videos les voy a subir algunos ejemplos en base a las notas de clase, y un videito más para cerrar a modo de resumen.